Qué bueno es Dios que nos permite nuevamente estar en su casa y en esta congregación de sus santos. Amén. Y qué bueno que en esta mañana podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que su palabra tiene para nosotros, despojándonos de todo argumento en nuestra mente y de todo pensamiento contrario a lo que Él tiene. Hemos estado avanzando en el Evangelio de Marcos domingo tras domingo y nos acercamos poco a poco a la cumbre del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, a su muerte en la cruz, a la consumación del plan redentor de Dios. Y en el día de hoy vamos a ver cómo Jesús pone un plan para celebrar una fiesta grandísima en el corazón de los judíos, pero al que Jesús le va a dar un nuevo sentido, la fiesta de la Pascua. Esta va a ser una celebración completamente diferente a cualquier otra celebración en la historia del pueblo de Israel. Y desde ese momento esta celebración va a ser completamente distinta hasta nuestros días. Quiero que tenga en mente por un momento que durante más o menos 1500 años, generación tras generación, los judíos habían celebrado la Pascua, el momento en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, el momento en que el Señor les sacó con brazo poderoso. Aún hoy en día para el pueblo judío la fiesta de la Pascua es la madre de la fiesta, la cumbre de todas. Es una comida anual que conmemora un momento clave de su historia. Recordemos que Israel era esclavo en Egipto y que era terriblemente azotado, y Dios levanta a un hombre llamado Moisés para liberar a este pueblo de su esclavitud. Pero Faraón se resiste a dejar salir a Israel. ¿Qué manda entonces el Señor? Plagas, ¿cierto? Y la última de esas plagas, la plaga final, es la plaga que va a desenfundar la espada de la justicia divina. Todo primogénito va a morir. La ira de Dios va a pasar por todas las casas de Egipto. No es que por algunas sí y por otras no. Por todas las casas de Egipto va a pasar. Solo que Dios proveyó una manera de escapar de eso. Entonces le dice a su pueblo que tienen que poner la fe en un sacrificio. Que tienen que sacrificar un cordero y que con la sangre de ese cordero tienen que pintar, usted conoce la historia, ¿qué cosa? Los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta. Y después de sacrificar ese cordero y pintar la puerta, la sangre era una muestra de la fe que tenías en Dios y que te habías refugiado en ese cordero sustituto. Y por ahí también iba a pasar el ángel de la muerte. Solo que cuando viera esa señal de que habías puesto tu fe en Dios y en la salida que Él había provisto, Él iba a pasar por encima. De hecho, eso es lo que significa la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima. La palabra Pascua en inglés es Passover, pasar por encima. Y de hecho, ese es el significado que tiene. Esta señal que estaba en la puerta era una señal de fe en Dios, que habías escogido el medio que Dios había diseñado para escapar de su ira y de esto que venía a pasar por cada casa. Decía el domingo pasado, esa noche en Egipto, en cada casa algo iba a pasar, solo que en algunas casas moría el primogénito y en otras casas había un sustituto de ese primogénito. ¿Quién era? Un cordero muerto, sacrificado. Pero en todas las casas alguien iba a morir cuando cayese la justicia que Dios iba a pasar por este pueblo y sobre Faraón y toda su corte. Cuando la justicia cayere, o bien caía sobre tu familia o caía sobre el cordero sustituto. Esa es una figura muy poderosa. O te refugiabas bajo la sangre del cordero, aceptabas el refugio y la muerte pasaba de largo y estabas a salvo. Es decir, te salvabas únicamente por la fe en un sacrificio, en el sacrificio de ese cordero ahí.
Esa es la manera como Dios libera al pueblo de Israel. Los guía a la libertad, a la tierra prometida, y cada año ellos conmemoraban eso, esta fiesta de Pascua. Y nuestro texto de hoy ordena completamente esta celebración dentro del plan redentor de Dios, porque a la misma hora, el mismo día en que se hacía ese sacrificio de los corderos para celebrar esa Pascua, el Cordero de Dios iba también a ser sacrificado. Esta vez no para liberar de la esclavitud de Egipto, sino para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado para siempre. Y quiero que se ubique un momento en Marcos capítulo 14, verso 12. Marcos 14, 12. ¿Ya lo tiene? Dice, vamos a leer hasta el verso 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este texto marca una transición. Jesús se va a salir de los parámetros normales como la fiesta de la Pascua se celebraba, y ahora va a institucionalizar una celebración mayor conocida como la Cena del Señor. Yo por eso titulé este mensaje: de la Pascua a la Cena. Así se llama, de la Pascua a la Cena. Jesús va a mostrarle a sus discípulos cómo cada celebración de la Pascua apuntaba a Él mismo y a su obra en la cruz. Y mientras que la Pascua conmemoraba la liberación temporal de Israel de la esclavitud en Egipto, esta nueva Pascua va a celebrar la redención del pecado, una redención muchísimo más grande del castigo y de la esclavitud del pecado para cada uno de nosotros. En esta comida, la noche antes de su muerte, Jesús va a concluir una antigua celebración y va a instituir una nueva. Esta es la transición. Va a tomar parte de esta celebración de la Pascua y los va a incluir dentro de una nueva celebración.
hasta este momento, 1500 años, año tras año, se han sacrificado millones de corderos a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, durante la celebración de la Pascua. Y cada uno de esos corderos quería mostrar la realidad de la ira divina, lo que merece el ser humano a causa de su pecado. El cordero está ocupando el lugar que debería ocupar cada persona a causa de sus pecados. Y como la muerte no puede caer sobre él, recae sobre un sustituto de ese cordero. Y esa era la representación que debía estar grabado en el corazón de cada uno de los del pueblo judío, pero se había convertido más en algo monótono, rutinario o en sí mismo en un rito religioso. O no se había podido identificar exactamente cuál era el sentido de esta celebración. Y ahora Jesús va a darle el verdadero sentido. ¿Y qué quería decir cada vez que cada uno de estos corderos había sido sacrificado? Porque al día siguiente, el último y verdadero Cordero de Dios iba a ser sacrificado, iba a ser entregado, el Cordero de Dios, el único sacrificio que puede satisfacer la ira de Dios, de un Dios justo. Ninguno de los otros corderos había podido expiar completamente o realmente el pecado de ningún hombre, pero ahora el sacrificio de Jesús sí lo iba a hacer. Así que esta noche Jesús y sus discípulos se reúnen, y dice el texto, en un aposento alto para celebrar la última Pascua y al mismo tiempo la primera cena. Así que dice que no, que esa es la última cena. No, de hecho es la primera. La última Pascua. Y yo quiero dividir este pasaje en 3 secciones. Si usted nota, hay primero una preparación. Están todos los preparativos de la última Pascua, del verso 12 al 16. Luego, en medio de la cena, Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos en el verso 17 al 21. Y luego hay una institución de la primera cena en el verso 22 al 25. Entonces tenemos preparación, la traición y la institución. Veamos en detalle cada una de estas secciones. El texto comienza con la inquietud de los discípulos porque ha llegado el día de los panes sin levadura, que es también el día siguiente de la celebración de la Pascua. Está unida para el pueblo de Israel, llegó a ser una misma festividad, la Pascua y los panes sin levadura. Y dice que los discípulos están un poco inquietos y le preguntan: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? ¿Dónde quieres comer la Pascua? La ciudad de Jerusalén está llena. La gente que residía en Jerusalén tenía que hospedar a la gente que venía por fuera, porque esta cena se comía en familia. Se extendían los límites de la ciudad para que la gente pudiera decir que se comió la Pascua dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Y donde, cuando ya los líderes religiosos le habían puesto precio a la cabeza de Jesús, podría reunirse toda esta comitiva, sabiendo que ya Jesús les ha anunciado que lo van a traicionar, que uno de ellos nuevamente lo va a entregar. ¿Dónde poder reunir toda esta gente? Y Jesús tiene que demostrarle a sus discípulos que está en absoluto control de todo. O sea, ellos están preocupados en encontrar un lugar. El tema es que el lugar ya está preparado. Usted mira en el texto que, a pesar de que los discípulos están un poco inquietos, la respuesta de Jesús debió dejarlos perplejos. Jesús les da detalles exactos, le comunica a sus discípulos y manda a 2 de ellos. El relato en Lucas dice que los 2 son Pedro y Juan. Y parece que manda a los 2 primeros para que Judas no se entere, porque el traidor está entre ellos. Y ellos 2 van primero para hacer todos los preparativos. Y en la preparación, las indicaciones de Jesús a estos 2 discípulos debían seguirlo, y solo ellos 2 iban a saber dónde era el lugar exacto de la reunión, porque no hay nombres ni hay un lugar. Le dice: vas a llegar a un sitio y te vas a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. Esto era una imagen muy poco común, porque en Israel quienes llevan los cántaros son las mujeres con agua. Así que este hombre iba a ser fácilmente identificable. Lo vas a seguir, y a donde él entre, tú le vas a decir a la persona que está allí:
al señor de la casa, buenas, ¿cómo está usted? El maestro manda a preguntar, ¿dónde está el aposento para él celebrar la Pascua con mis discípulos? Y ese señor, les va a mostrar un aposento alto, amplio. Allí ustedes preparen todo. Ellos están un poco nerviosos, ¿no? Parece que no está muy claro dónde va a ser, pero ya Jesús tiene anticipado el lugar donde se quedarían. Y el resto de los discípulos solo se van a enterar cuando llegaren a esa casa. Parece que esta casa era de algún familiar cercano de Jesús y ya los preparativos habían sido hechos. Es más, Jesús les dice en esta Pascua a sus discípulos, ¿cuánto he deseado preparar o celebrar esta Pascua con ustedes? O sea, había un anhelo profundo en el corazón de Jesús porque este momento llegase. Y todo sucede tal cual Jesús les dice a estos dos discípulos. Marcos solo lo resume en una frase que a mí me encanta, versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Tal cual, ahí va el hombre del cántaro, entró a este lugar. Buenas, señor, ¿cómo está usted? El maestro nos manda que dónde está el lugar. Es un aposento alto, aquí está, todo está preparado. Qué maravilloso, ¿no les parece? Esta noche, esta conmemoración va a pasar de representar a los corderos que se sacrificaron en Egipto y ahora el pan y el vino van a pasar a representar el cuerpo y la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios. Juan nos dice en el capítulo 17 de que en esta noche Jesús le va a dar maravillosas promesas y esperanzas para fortalecerlo frente a la inminente muerte. Es más, un detalle para que usted tenga en cuenta. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el 16, 17, todo lo que pasa en esos capítulos ocurre esa noche. Esos capítulos 13, 14, 15, el momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos, todo lo que ocurre allí en Juan del 13 al 17 ocurre esta noche. Es decir, fue una noche bastante especial, a pesar de que los israelitas les tocó comer el pan apresuradamente y salir, ¿cierto? El cordero apresuradamente y los panes sin levadura mostraban esa prisa con la que les tocó salir también. Esta ya era una fiesta que se había convertido en una cena más solemne, una cena donde se podían hacer muchísimas cosas. Ahorita vamos a ver todo lo que incluía la celebración de la Pascua. Ahora, un dato curioso para los que les gusta estudiar estos temas en la Biblia. Jesús puede comer la Pascua con sus discípulos la noche antes de ser sacrificado y aún así morir el mismo día de la Pascua como estaba para cumplir todo lo que esto representaba. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo Jesús la noche anterior comer la Pascua con sus discípulos pero morir el día siguiente en la tarde? Y esto se debe principalmente a la forma como dos grupos o dos regiones del pueblo judío contaban los días. Jesús y sus discípulos al norte contaban los días desde amanecer hasta amanecer. Es decir, el día no es como en nuestro caso que comienza a las 12 de la noche. Para los del norte, el día comenzaba algo así como a las 6 de la mañana, cuando salía el sol. Es decir, iba desde las 6 de la mañana del jueves hasta las 6 de la mañana del viernes, me hago entender. Eso era un día. Pero los judíos del sur, donde está Jesús en este momento en Jerusalén, contaban los días de otra manera. Contaban de ocaso a ocaso. Es decir, algo así como desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Ninguno de los dos lo contaba como nosotros. Entonces, para Jesús y sus discípulos, el día de la Pascua comenzó el jueves a las 6 de la mañana. Cuando esta noche llega, él todavía está en el día de la Pascua. Pero para los fariseos, el día de la Pascua comenzó ese jueves, pero a las 6 de la tarde. ¿Me hago entender? Es por eso que cuando capturan a Jesús el viernes en la madrugada, ellos no quieren entrar a donde van a hacer el juicio ni al pretorio que se llama,
Porque dice, no me quiero contaminar para esta tarde comer la Pascua, porque ya es viernes. Sin embargo, Dios ordena todo completamente soberano, impresionantemente, para que Jesús pueda celebrar la Pascua y ser sacrificado el día de Pascua. Es decir, que en realidad hay 2 días donde se sacrificaban los corderos. Esa cantidad de gente y esa cantidad de corderos, era muy difícil el tema logístico. Entonces, en 2 días, la gente que era del norte lo hacía desde el jueves, la gente que era del sur desde el jueves a las 6 hasta el viernes a las 6. Así que, como un dato curioso, esa es la razón por la cual Jesús y sus discípulos pueden comer la Pascua, y aún así Jesús es sacrificado en el momento en que el resto de los corderos están siendo sacrificados también. En esta cena sucede otra cosa. Ya vimos la preparación, cómo Jesús tenía completamente organizado, tanto física como espiritualmente, este momento especial. Pero en esta cena, Jesús les hace un anuncio a sus discípulos. Y es el anuncio de la traición, ¿cierto? Que está en el verso 17 al 21. Ese es nuestro segundo encabezado de esta mañana, la traición. Cuando llegó la noche de ese jueves, Jesús y sus discípulos llegan al sitio donde va a celebrar la Pascua que él tanto había deseado compartir con ellos. Y de acuerdo a la costumbre judía, Jesús y sus discípulos se sientan a la mesa. La primera Pascua en Egipto, como les decía, había sido ingerida rápida y apresuradamente ante la tensión de que el pueblo tenía que salir apresuradamente. Pero ya esta celebración se había convertido en algo más extenso, algo más prolongado, al punto de que a Jesús, fíjense todo lo que le dio tiempo de hacer en esa noche: lavar los pies de sus discípulos, confronta a Judas, comieron, cantan, porque es lo que dice, les da instrucciones y les da consuelo. La celebración de la Pascua tenía algo así como un programa, un orden establecido que debía seguirse año tras año. Yo quiero que usted trate de memorizar cada uno de los puntos de esta celebración, porque es importante para lo que Jesús va a hacer en esta noche. Normalmente esta celebración arrancaba con una oración de acción de gracias. Era lo primero que se hacía, por la liberación, por la protección, por la bondad de Dios, por lo que se había significado. Y en la mesa, a cada una de las personas que iba a participar se le ponían 4 copas de vino, que se iban a ir tomando a lo largo de toda la cena. Después de la oración se tomaba la primera copa. Después de esa primera copa había un lavado ceremonial de las manos. Parece ser que en ese momento, después de la primera copa, es que Jesús lava los pies de sus discípulos. En el momento en que se daba el lavado de manos, que representaba la necesidad de la santidad y la limpieza del pecado. Después de ese lavado se comían hierbas amargas. Estas hierbas simbolizaban la esclavitud, la aflicción que el pueblo de Israel pasó en Egipto. Y luego se cantaban los primeros salmos. Entraba el tiempo de alabanza. ¿Cuál era el himnario para la Pascua? Lo que se conoce como el Gran Jalel. El Gran Jalel son los salmos que van desde el 113 hasta el 118. Eso era lo que cantaban ellos. Entonces cantaban los primeros salmos, los 2 primeros salmos, es decir, el Salmo 113 y el Salmo 114, se cantaban. De hecho, Jalel es de donde viene la palabra aleluya, ¿cierto? Significa alaba al Señor. Y después que se cantaban esos 2 salmos, se bebía la segunda copa de vino. Era un vino diluido. Cuando llegue la tercera, no, era un vino diluido en agua. No se preocupe. El vino tenía otro propósito. Está mirando, pastor, 4 copas. No. Era un vino diluido. Porque estas copas querían representar algo también. Entonces, después venía la segunda copa de vino y el padre, el jefe de familia, se paraba y le explicaba a toda la familia qué significaba cada elemento que estaba ahí en la mesa. Entonces el padre de familia tomaba, por ejemplo, el pan y les decía a su familia: este es el pan de la aflicción de nuestros padres,
Este fue el pan de nuestra aflicción, el pan que nuestros padres comieron en el desierto. Después de eso, que el padre explicaba, venía el plato principal. Les pregunto, ¿cuál era el plato principal de la cena de Pascua? No diga que pavo porque ya me embolató. ¿Qué era? El cordero. El cordero que había sido sacrificado y presentado, esta familia, así como en Egipto también, tenía que comérselo, tenía que ingerirlo. Y este era el plato principal, el cordero asado y pan sin levadura. Y después de eso venía la tercera copa. Después de la tercera copa terminaban los himnos, cantan el resto de los salmos, es decir, del 115 al 118, y venía la cuarta copa de vino. Y allí finalizaba la cena de Pascua. Con 4 copas. Después de cantar el himno, venía la cuarta copa y de ahí todo el mundo podía finalizar esta celebración. Esas 4 copas representaban las promesas que Dios le había hecho a Israel antes de sacarlo de Egipto. Las promesas que Dios les hace en Éxodo capítulo 6, verso 6. En Éxodo 6, versículo 6, Dios le hace 4 promesas a Israel. El texto dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo, mire los verbos. Número 1, sacaré. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y el versículo 7 es maravilloso. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Wow. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Allí hay 4 promesas. Dios les dice: yo te voy a rescatar, es el primer verbo, sacaré de Egipto. Yo te voy a liberar de su esclavitud. Yo te voy a redimir a través del poder mío. Y por último le dice: vas a tener una nueva comunión y una nueva relación conmigo. Vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Wow. Eso es lo que querían decir esas 4 copas. Pero parece ser que Jesús se sale de este guión de la celebración de la Pascua en muchos detalles. En algún punto de la cena, Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos. Les dice: uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Ellos comienzan a entristecerse y se preguntan uno por uno: ¿seré yo? Y el texto da a entender que le hacen esa pregunta de frente a Jesús, profundamente entristecidos. Maestro, dime, de verdad, dime de frente si voy a ser yo. Esa es su preocupación. Imagínense una cultura donde estar a la mesa es algo tan íntimo, de tanta comunión. Invitar a alguien a comer y a sentarse a la mesa era la muestra más grande de intimidad y de comunión que había. Imagínense de anunciar una traición en medio de una cena como esta. Así que esta es una traición. Marcos lo que quiere decir es que esta es la mamá de todas las traiciones. Está traicionando a alguien que está sentado, y parece ser que Judas está cerca a Jesús. Lo que Jesús quiere decir es que moja conmigo en el mismo tazón. Es que de las tazas que se ponían en toda la mesa, este está tan cercano que es capaz de mojar en el mismo tazón que yo mojo. Pero los discípulos no entienden la referencia. La referencia que Jesús les hace de decirle: mira, es uno de los 12 que moja conmigo, no lo entienden. Es más, si usted lee el mismo relato en Juan, usted va a notar que los discípulos le hacen una seña a Juan que está al lado de Jesús. Es un momento muy particular. Pedro por señas le hace a Juan y le dice, pregúntale quién es. Y dice el texto de Juan que él está recostado al costado de Jesús, y como está cerquita le dice: maestro, ¿quién es? O sea, no entendimos quién es. Entonces Jesús les dice: mire, más obvio,
Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo. Y Judas se lo come y sale. Y los discípulos todavía no entienden. Dice el texto de Juan que los discípulos dicen, oye, ¿será que salió a comprar algo para la cena? Léanlo en Juan porque dice, ¿será que salió a comprar algo? Pues todavía no entienden. Es decir, a los discípulos no les cabe en la cabeza que uno de ellos sea el traidor. Y a pesar de que Judas sale a traicionarlo, a entregarlo, los discípulos siguen sin entender la referencia. Es una traición muy, muy grande. Y lo que está el texto diciendo es que todo está sucediendo en medio del plan divino. Que Judas ha conseguido engañar a todos los discípulos, pero Jesús sabe plenamente lo que va a hacer. Le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y los discípulos están pensando, no salió, algo faltó para comer aquí, yo no sé. Y como él es quien tiene la bolsa, va a comprarlo. Es lo que los discípulos piensan. Pero a pesar de que todo está saliendo según el plan divino, Judas sigue siendo responsable por lo que está haciendo. A punto de que Jesús llega a decir, mejor le hubiese sido no haber nacido, ¿no? Todo está en control. Y Jesús sigue presidiendo la cena. Y esto nos lleva ahora al tercer encabezado, la institución. Dice el verso 22, y mientras comían, ¿cierto? Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Parece ser que Judas sale y después que Judas se va y quedan los 11 fieles, es que Jesús hace esta transición. Estas palabras de Jesús marcan la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estas palabras que Jesús pronuncia marcan el final de todas las ceremonias, de todos los ritos, de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Jesús va a decir que todos esos símbolos apuntaban hacia Él, hacia Cristo. En su muerte fueron cumplidos absolutamente todos y ahora van a ser reemplazados a la perfección. Jesús toma el pan y le da un pedazo a cada uno. Lo que el texto muestra es que le da un pedazo a cada uno del mismo pan. Lo que el texto muestra con la copa es que no es que cada uno usa una copa distinta, sino que la misma copa se la pasan. Es decir, este que es uno mostrando unidad, un pedazo del mismo pan para cada uno, una misma copa para cada uno. Jesús convierte esto en una muestra completa de unidad. Ahora, imagínense la cara de los discípulos. ¿Qué se tenía que decir según el guión tradicional? Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto. Jesús dice, esto es mi cuerpo. La cara. Imagínenselo más adelante en el segundo elemento de la cena, con la copa diciendo, esta es mi sangre. Los judíos no quieren nada con la sangre, hermano. Un judío lo ve a usted comiéndose una morcilla y le da un infarto. Y él acá infartado por el tema de la sangre. No quieren nada con eso. Así que pónganse en un momento a lo que está sucediendo en este lugar. Jesús no está diciendo, como decía durante 1500 años todo padre de familia en este momento. Lo que Jesús está diciendo ahora es, este es el pan de mi aflicción, de mi sufrimiento. Jesús va a liderar el verdadero éxodo. El éxodo, la verdadera salida de la verdadera esclavitud, la salida y la liberación de la esclavitud del pecado. Él es quien la va a liberar.
Así que Jesús transforma el significado de ese pan en la celebración de la Pascua, porque era pan sin levadura. El hecho de que fuera sin levadura significaba no solo la salida apresurada de Egipto, que no dio tiempo de preparar bien el pan, sino la separación de la contaminación, de la influencia del pecado, sin levadura. Y en esta cena pasa a representar su cuerpo ofrecido como un sacrificio. Cada discípulo tenía un pedazo del mismo pan en su poder. Y ahora ese pan va a representar que Cristo se va a entregar para liberarnos del pecado. Lucas añade y dice que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Es decir, Jesús va a instituir una celebración perpetua de su muerte, que cada uno de sus seguidores va a celebrar, y que cada vez que la celebre va a traer esto a la memoria. Y después introduce el segundo elemento de la cena, ¿cierto? Dice el verso 23 de Marcos 14: tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahí, habiendo dado gracias. La palabra griega es Eucaristía, es lo que significa esa palabra. Habiendo dado gracias. Y tal parece, si es después de haber cenado o mientras comían, esta es la tercera copa, la que venía en el programa después de la comida. Y en esta tercera copa es que Jesús les dice: bebieron de ella todos, dando a entender que todos los que estaban allí participaron de la misma copa. ¿Por qué es que importante el tema de que Jesús les dice: este pacto está sellado ahora con mi sangre? Porque la tradición para sellar un pacto en el pueblo judío es cortando en dos un animal. Y cuando el animal es cortado en dos, las personas que van a entrar en este pacto, en este contrato, pasaban entre las dos mitades mientras hacían el juramento. ¿Qué quería decir? De que este pacto solo la muerte lo podía disolver. Era la manera de decir: ¿sabe qué? Que Dios me parta en dos si yo incumplo este pacto. Y yo decía algún día que nosotros a veces somos muy ligeros con los pactos, ¿no? Con los votos matrimoniales, por ejemplo. Pero Dios toma muy en serio los pactos. Y el pacto se está estableciendo con la muerte. Y como nosotros vamos a entrar en pacto, fue necesario que Él muriera. Cada pacto de Noé, de Abraham, de Moisés, fue necesario un sacrificio. Pero este pacto va a ser establecido con la preciosa sangre del Cordero Inmaculado de Dios. El pacto era una obligación, un juramento entre dos partes. Y se estaba ratificando ahora no con sangre de animales, sino, dice Jesús, con la sangre de Él mismo. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, se presenta como un sustituto perfecto, lleva la culpa de todos los que en Él creen, soporta el castigo de la ira de Dios. Él satisfizo su justicia y su ira divina, y ahora nos puede poner en relación correcta con Dios. Y Jesús termina esto con una promesa hermosa. Dice, verso 25: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Una alusión a que un día regresará, pero va más allá, ¿cierto? En esta cena, cada vez que celebramos la cena, no recordamos solo su muerte, sino que un día regresará, que un día estaremos nuevamente a la mesa con Él. ¿Cómo termina esta cena? Versículo 26, ¿qué dice? Cuando hubieron cantado el himno, salieron. ¿Qué himno? Lo más probable es que si ya es el último, debe ser el Salmo 118. Un salmo completamente mesiánico. El Salmo 118 es el centro de la Biblia, contando de allá para acá y de aquí para allá. Yo les hago una pregunta. ¿Qué le faltó a esta cena si terminó con el himno y se fueron?
Si la última copa que Jesús levantó fue la tercera, ¿qué le faltó? ¿Ah? Le faltó varias cosas. En esta cena hay varios detalles, ¿cierto?, del guión tradicional que no aparecen. No se hablan de hierbas amargas, no se habla del plato principal. ¿Cuál es el plato principal? No aparece en ninguno de los evangelios. Se hace énfasis en el pan y en el vino. Es más, le falta una cuarta copa a la cena. Jesús toma el pan y toma el vino, y al decir este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Jesús va a decir ahora que todas las liberaciones previas, los sacrificios pasados, los corderos de Pascua apuntaban a Él. Y así como la Pascua se celebró la noche anterior de que Dios redimiese a los israelitas de la esclavitud a través de la sangre de esos corderos, la noche antes de que Jesús se entregue, Él está diciendo: yo voy a liberar al mundo de sus pecados, de la muerte, a través de mi sangre. Así que en esta mesa, dice uno de mis autores favoritos, Tim Keller, dice: no hay un cordero en la mesa, porque el cordero está a la mesa. Jesús y sus discípulos están por fuera del guión. Y la única comida que mencionan todos los evangelistas es el pan. El pan y el vino no hablan del cordero de la Pascua, que es el plato principal. Porque el cordero esa noche está sentado a la mesa. Jesús es el plato principal. Por eso Juan, cuando lo ve, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso 700 años antes, el profeta Isaías, cuando lo ve, dice: como cordero fue llevado al matadero. Él es de quien Juan habló, Él es de quien Isaías habló, Él es el cordero de Dios. Todos los corderos de la Pascua apuntaban a Él y solo a Él. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, que se ofrece por amor. Y es que si usted quiere amar de verdad, escúcheme lo que le voy a decir. Lo que Jesús muestra es que todo aquel que quiere amar de verdad, todo aquel que quiere amar de verdad, va a tener que sacrificarse. El amor verdadero es sacrificado. Yo pensé que era un poquito más romántico, no. Esa es otra clase de amor. El amor de verdad es sacrificado. Nadie puede amar de verdad sin sacrificarse. Usted vio esta semana la imagen de una gallina en la India en medio de una tormenta con unos pollitos hacia abajo, ¿no la vio? Impresionante, ¿no? Con las alas completamente extendidas y sus pollos debajo en medio de tremendo aguacero, y una señora alcanzó a captarla. Una imagen impresionante. Todo amor real implica un sacrificio. Para que un bebé duerma bien, sus papás tienen que dormir mal. Amén, hermana. Gloria a Dios. Porque todo amor real, y Él está ahí, y usted, todo amor real implica un sacrificio. Y es lo que Jesús está diciendo. Por amor se va a entregar y nos va a cubrir de la ira de Dios. Pero Él va a tener que soportar el peso de la ira de Dios por amor a nosotros. Él es el cordero, el que va a ser sacrificado por ti y por mí. Él es el plato principal. Él es el pan. Y qué importante, yo no sé si usted se ha perdido ya en el capítulo 14, pero qué importante ha sido el pan en el recorrido del Evangelio de Marcos, ¿no? El pan, el banquete de Herodes, cuando Jesús manda a sus discípulos, le dice: no lleven pan. En la alimentación de los 5,000, ¿qué sucede? Maestro, ¿cómo hacemos con esta gente? Bueno, denle ustedes de comer. ¿Ve? Se necesitaría un año de trabajo para alimentar a toda esta gente.
¿Qué tienen? Estos pancitos y estos pececitos, y alimenta a 20,000, ¿cierto? Esa noche los alcanza en el mar, Marcos por allá en el capítulo 6. Cuando vienen dicen, un fantasma. Cuando Jesús entra en la barca, calma la tempestad y ellos están asustados. Y el evangelista dice, están endurecidos en su corazón. ¿Por qué? Porque aún no han entendido lo de los panes. Porque tenían su corazón endurecido, dice Marcos. Después va a otra región y alimenta a 4,000. Lo mismo, Señor, ¿cómo hacemos? No tenemos. Ajá, ¿y qué hay? Tenemos 7 panes. Y con eso comen 4,000 según el texto, sin contar mujeres y niños. Y solo hasta este momento una persona ha entendido que Jesús es el pan. ¿Quién? Que no saquen el examen porque es así. Claro, después que terminemos la serie hay examen. Una sola mujer a la que Jesús le dice, mira, hija, no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Quién es? Una mujer extranjera. Una mujer sirofenicia es la única que entiende lo que los discípulos no han entendido. De que el pan es Jesús y dice, wow, mujer, mira, qué fe la tuya, yo llevo con esto. Jesús va en la barca con los discípulos. Y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué piensan los discípulos? Eso nos lo dice porque no trajimos pan. Y parece, sé que cuando le dicen, maestro, ven acá, es que no trajimos pan. Y Jesús tiene que decirle, bueno, allá con los 5,000 le faltó. Allá con los 4,000, ¿cómo no entendéis? ¿Cómo no entiendes que el pan va en la barca? La importancia del pan en Marcos llega a su punto máximo, ¿no? Y es que Jesús ahora les va a decir, aquí está el verdadero pan, o lo que el evangelista Juan dice, el pan de vida. Yo soy el pan de vida y Jesús va a convertir un elemento de la alimentación diaria. ¿Usted se imagina estos discípulos las semanas y los meses después de la resurrección de Jesús o de la ascensión de Jesús cada vez que comieran pan? Como no entendía. Jesús transforma un elemento tan cotidiano, ¿cierto? Como el pan en una representación de lo necesario que Él es. Yo soy el pan de vida, este pan es mi cuerpo, así como este pan es desgarrado y partido, así mi cuerpo va a ser partido para darte verdadera vida y vida en abundancia. La Pascua en Egipto fue una comida y esta cena también es una comida. ¿Qué tiene que suceder, hermano, para que la comida produzca en usted y en mí su efecto? ¿Qué tiene que suceder? Para que produzca su efecto, ¿qué tiene que pasar con esa comida? Usted tiene que ingerirla. La comida puede estar muy chévere, puede oler muy rico, pero de olor usted no se alimenta, ¿o sí? Ya, y me voy. Usted tiene que sentarse a la mesa y usted tiene que comer, y parece ser que eso es lo que Jesús les está diciendo, tomad mi cuerpo, esto tienes que ingerirlo, esto es una necesidad. Así como físicamente usted tiene que comer, ingerir ese alimento, y usted tiene que estar a la mesa para que esto pueda realmente llegar y producir en usted lo que usted necesita, los nutrientes. Este pan de vida también hay que ingerirlo. Usted no se va a beneficiar a menos que se lo coma, que lo digiera. Usted puede tener un montón de comida enfrente preparado por el mejor chef, pero si no se lo come no hace ningún efecto en usted. Entonces, esta es la comida que necesitamos, Cristo mismo.
Pero entonces tenemos que llegar a Él, estar en una relación con Él. Eso es lo que la mesa indica, la profunda relación que tenemos con Él. Y en medio de esa relación, beneficiarnos de que tenemos a la mesa el verdadero pan, el pan de vida eterna. Cristo. Si usted quiere recibir el beneficio de su sacrificio, de su sufrimiento, necesita tener una relación con Él que le permita nutrirse de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Pastor, me cuenta que vengo el domingo a la iglesia, escucho el sermón y me voy. No cuenta. Eso es lo mismo que ir, oler y salir. ¿Te alimentó? No. Lo importante es que esto que nosotros hacemos cuando predicamos este glorioso evangelio te lleve a la mesa con Él, a la comunión, a la intimidad con Él, donde somos verdaderamente nutridos. No basta con ser un discípulo nominal, no basta con cumplir un requisito, no basta con seguir un rito religioso, no basta con venir a veces a la iglesia, no. Se trata de tener una relación con Él. ¿Y qué detalle? No. Imagínese por un momento, solo para poner en proporciones esto, que usted hace una cena el 24 de diciembre. Está preparado, todo lo que usted pone, y de pronto uno de sus hijos le dice: mami, hoy no voy a comer allá, voy a comer con unos amigos. ¿Oíste? No me esperes en esta cena. ¿Usted qué hace? Los hijos se ríen porque más de una vez han estado tentados, ¿no? A comer el 24, y si está enamorando a la muchacha, ay. Y entonces lo coge el papá y le dice: 24 y 31 se respetan, cuidado, se va a ir donde la muchachita esa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por cultura de que eso es una cena familiar, ¿no? Eso es para la familia. La Pascua se comía en familia. Se extendían los límites de Jerusalén. Los que vivían en la ciudad tenían que alojar a los que venían de afuera para que esta Pascua se comiera en familia. Bueno, estos muchachos llamaron esta noche y dijeron: hey, no me esperes hoy, voy a un aposento alto. Esta Pascua no se está comiendo con su familia. ¿Por qué? Porque Jesús está creando una nueva familia, la familia de la fe. Una familia que ¿qué tiene en común? Que todos participamos del mismo pan de vida y de la misma copa, de su sangre. Una familia unida, escúcheme bien, no por la misma educación, no por la misma raza, no por el mismo nivel económico, no por el mismo pensamiento político, no por la misma nacionalidad. No. Esta es una familia que lo que los une es el hecho de que han sido salvados por Cristo. Una familia que se ama por amor a Cristo. Aquí se está inaugurando eso. Y eso es lo que nosotros somos. Compartimos el mismo pan. Lo digo con toda honestidad, yo no soy muy amigos de las categorías dentro de la iglesia. ¿Y qué? Los universitarios, los empresarios, los diezmadores, los ejecutivos. ¿Los ha visto? Eso atenta contra la doctrina fundamental de la iglesia, de que aquí no importa quién seas, no importa tu nacionalidad, no importa si eres judío, griego, gentil, venezolano o colombiano, somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Compartimos el mismo pan. No importa si tu oficio es lavar carro o si eres doctor. Eso no te da más estatus delante del trono de la gracia, donde fuiste comprado a precio de sangre. Por esta sangre del nuevo pacto. Una cena que apunta, Jesús va a apuntar, cuando dije venezolano acá,
Ay, hermana, ¿cómo te quiero? Dice, aquí estoy. ¿Dónde están mis hermanitos venezolanos? Mira, qué belleza. Jesús va a apuntar no solo a lo que va a suceder unos días después, donde Él se va a entregar por completo, sino que Jesús va a llegar muchísimo más allá en el futuro, hasta esa celebración en el día gloriosa. Terminamos con estos versos 24 y 25. Les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús les habla de los acontecimientos de los próximos 3 días, donde su sangre va a ser derramada, pero dice que va a ser derramada por muchos, para salvación de muchos. Pero también dice que viene un reino futuro, cuando el Cordero de Dios va a presidir el banquete final. En el reino de Dios, en aquel día, Él va a presidir el banquete final. Podemos vivir con esa confianza, esperando ese glorioso día, porque ese día Jesús va a tomar la copa que quedó pendiente. Ese día con sus discípulos, después de la tercera copa, cantaron el himno y salieron. En la cena faltó la cuarta copa. ¿Sabes por qué? Porque te está esperando a ti y a mí para tomársela con nosotros ese día glorioso. El banquete final. Dice la Biblia, donde Él mismo va a servirnos. Si usted después de la Pascua, mientras los israelitas salían, entrevistar a uno de ellos y le dijera, cuéntame, ¿a dónde vas? ¿Qué pasó? Ese hombre te diría, ¿sabes una cosa? Yo era un esclavo, merecía la muerte, y para no morir me refugié en la sangre de un cordero. Y porque me refugié en la sangre de un cordero, escapé de la esclavitud y de la muerte. Y ahora soy parte del pueblo de Dios y le estoy siguiendo hacia la tierra prometida. Eso es lo mismo que dice cada uno de los que se ha refugiado debajo de la sangre del bendito y glorioso Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice, yo fui esclavo del pecado, lo único que merecía es la muerte, pero me refugié en la sangre del bendito Cordero. Me refugié en su sangre y escapé de esa esclavitud. Ahora Dios vive en mí y le sigo hasta el día glorioso, el día en que me encuentre con Él, el día en que esté cara a cara con Él. Por eso el apóstol Pablo, con esto en mente, les prometo que es el último versículo que les cito. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7, el apóstol Pablo tiene esto mismo en mente. Le dice a esta iglesia y nos dice también a nosotros el Señor, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bendito sea Dios, de que nuestro Cordero Pascual, Cristo, fue sacrificado para que la muerte eterna pase por encima de nosotros y solo lo bueno de Dios caiga en nuestras manos. Que somos sus hijos y que ahora viven en sinceridad y en verdad, que es la verdadera celebración de esta fiesta. ¿Cómo celebramos que verdaderamente nuestro Cordero Pascual
fue sacrificado, limpiándonos de toda vieja levadura, siendo nueva masa, despojándonos de toda malicia y de maldad y caminando en sinceridad y en verdad. Esa es la verdadera celebración, hermano, de que tenemos un Cordero Pascual que se entregó por nosotros y que un día glorioso estaremos con Él. Cierra tus ojos donde estás. ¿Qué tal si piensas en un momento en cada una de estas cosas, de cómo Dios ordena cada hilo de la historia del plan de redención desde el Antiguo Testamento, desde el primer animal sacrificado para vestir a Adán y a Eva a causa de su pecado, cada cordero sacrificado a causa del pecado, cada sacrificio apuntaba a un solo lugar, a Cristo mismo, a la entrega total a causa del pecado. Hoy podemos celebrar una nueva Pascua en la cual podemos entender que nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado por nosotros y que nosotros, tal como lo hizo Egipto, y lo que era una sombra de lo que había de venir, como lo hizo Israel en Egipto, que tenía que refugiarse por fe bajo la sangre de ese cordero sacrificado. Hoy nosotros que tenemos la historia de la redención completa, podemos entender que ese sacrificio apuntaba a Cristo entregado, y que nosotros corramos a refugiarnos debajo del verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nos refugiamos por fe debajo de su sangre. Nos refugiamos por fe debajo de lo que Él hizo, de su entrega total, de su sacrificio sustitutorio por nosotros, de su entrega para que nosotros no enfrentáramos la ira de Dios y lo que merecíamos. Quizás en esta mañana revisas tu corazón, revisas tu vida y dices: yo no estoy bajo esa cobertura del sacrificio perfecto de Cristo. Quizás en esta mañana has llegado a este lugar sin Cristo, pero la buena noticia es que hay una oportunidad para que no te vayas de la misma forma en la que ingresaste. Puedes correr y encontrar refugio en Él, en ese amor que se sacrifica, porque todo amor verdadero es un sacrificio. Puedes refugiarte bajo sus alas, puedes refugiarte bajo su cruz, la cruz que tú y yo merecíamos. El lugar que tú y yo merecíamos fue ocupado por nuestro Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos en esclavitud, pero Él está liderando el verdadero éxodo, la verdadera libertad. La libertad del poder del pecado en nuestra vida, porque ya no se enseñorea de nosotros, sino que ahora nosotros tenemos un gran y único Señor y Salvador, que es Cristo. Él nos ha liberado de la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y nos hemos refugiado en Él. Y en Él hallamos la vida eterna. Y un día glorioso, Él nos va a librar para siempre de la presencia del pecado. Y seremos como Él.
y le veremos tal cual es. Y en esa mesa Él cumplirá este juramento solemne que le hizo a sus discípulos esa noche: no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día glorioso, hasta aquel banquete final en el que sus hijos se sentarán con Él a la mesa. Si Él espera por ese día, cuanto más nosotros. Con esta esperanza vivimos, Señor, sin importar circunstancias ni adversidades. Todo aquel que tiene esta esperanza es capaz de purificarse, porque sabe que te está siguiendo hacia la tierra prometida, que no pertenece a este mundo, que es solo un peregrino, que somos advenedizos, pasajeros en este mundo, que nuestra verdadera ciudad está en los cielos, que estamos transitando hacia encontrarnos contigo, nuestra verdadera tierra prometida. Nos sacaste de la esclavitud, del pecado. Prometiste que seríamos tu pueblo. Somos tu pueblo, tu linaje escogido, tu real sacerdocio, un pueblo sacado de las tinieblas a la luz admirable para que anuncie, Señor, tus virtudes, para que anuncie que eres un Dios misericordioso, encarnado en Cristo, sacrificado en una cruz, para que todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy nos refugiamos no en nuestras propias obras, no en lo que nosotros podamos hacer. Hoy nos refugiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, en su cruz. Hoy queremos vivir en sinceridad y en verdad, siguiéndote hasta aquel día glorioso, el día del banquete final, el día en que podamos verte cara a cara, el día, Señor, en que sentados en tu mesa, tu mirada se dirija a nosotros, tus hijos, y puedas decir: venid, benditos de mi Padre, siervos fieles, que en lo poco fueron fieles, sobre mucho les pondré. Entren en el gozo de su Señor. Qué día glorioso espera por nosotros, porque nos liberaste, nos hiciste tuyo y nos llevas a una morada celeste que has preparado para cada uno de nosotros. Guarda nuestras vidas y nuestros corazones hasta el día de Cristo. Guárdanos hasta ese momento, Señor, y que nuestra fe permanezca invariante, inquebrantable, hasta ese día del banquete final. En el nombre de Jesús. Amén.